cuadro, que es de un romántico, está aquí para ilustrar un problema frecuente al que se enfrentaban los emperadores y que tomó en consideración Septimio Severo y otros también. El problema es que estas ciudades son ricas, están organizadas, almacenan grano, son romanas, y hay mucha riqueza, y esto es el desierto y hay muchas tribus nómadas. Y el ataque de las tribus nómadas no es como el de un ejército convencional, es decir, no los ves, no sabes cuándo van a aparecer ni por dónde, porque no son un ejército, son pillajes, se llama, te aparecen 15, hombre, en la ciudad no se van a meter, pero tú tienes aquí una villa o lo que sea, o 200, que para el caso ahora no son grandes fuerzas militares, tú no las puedes, como la guerra de guerrillas, tú puedes matar moscas a cañonazos, puedes, pero claro, pues si tienes muchas moscas no vas a poder. Había un problema continuo, y es que donde tocaba la frontera, esto es una franja de terreno muy estrecha pero fértil, pero sobre todo en Mauritania y aquí en Cartago había continuamente, de modo que los emperadores, cuando se dignaban venir aquí, o los responsables de turno, quizás construían fortificaciones o ciudades. ¿Se acuerdan? En una de las que hicimos, esta ciudad, Volubilis, por ejemplo, es una gran ciudad, fue una gran ciudad romana. Pero hubo un momento que tuvieron que abandonar militarmente todo al sur de un río, este Lixus aquí, y todo lo que quedó aquí quedó en manos del desierto y de los bárbaros. Este aquí, no, bárbaro, en este caso son tuaregs, bereberes, para representar eso, incursiones rápidas, pero no una ni dos. Claro, no es que vayan a robarle al César a tu casa, pero da igual, tú tienes a tu gente, la proteges, tienes ciudadanos allí, te están cultivando, hay negocios, y de repente eso un día tras otro, y hoy aquí, mañana allá, muchísimos. La Cirenaica fue incorporada al Imperio Romano como provincia ya en los tiempos de Ptolomeo I Sóter, el primero de los ptolemaicos, las dinastías que dejó Alejandro establecidas en Egipto. En general, lo que caracterizó a la Cirenaica y en general a muchas de estas ciudades de la costa africana fue el contraste que había entre las ciudades más tipo helénico, decimos, por el trazado, las costumbres romanos, la población grecorromana, el modo de vida grecorromano que predominaba en las costas y en zonas cercanas, y la población libia del interior. En realidad, toda la costa de África estaba prácticamente romanizada ya en tiempos de Augusto, es decir, después del año cero, decimos, en el primer siglo después de Cristo, pues esto ya era una realidad. Concretamente hay una anécdota famosa, aquí al sur del Leptis Magna, que es la ciudad de Septimio, esto no es la Cirenaica, esto es África proconsular. África proconsular es esta zona de aquí y toda esta franja así, hasta aquí, hasta la Cirenaica. Pues en Leptis Magna, ciudad nativa de Septimio Severo, que ya hemos citado, aquí los nasamones eran una de estas, decimos tribus, pero claro, tribus es poco, etnias que estaban los bereberes, aquí estaban los mauris, que fueron muy apreciados como jinetes. Algunos de estos pueblos se integraron perfectamente y muy rápido en el tipo de vida romano, conservando sus costumbres, sus tradiciones, etc., mientras que otros vivieron permanentemente enfrentados más allá de las fronteras, con este tipo de incursiones que ya hemos aludido, etc. Pues en una de estas ocasiones, aquí vivían, estos son los garamantes, son otros de ellos, esos son musulamis, son otros. Había unos que se llamaban, digo había porque ya no hay, se llamaban los nasamoni o nasamones. En estos tiempos, antes del año 80, muy poco antes del año 80, Domiciano fue emperador desde el 81 hasta el 96 después de Cristo. Y aquí al sur del Leptis Magna, los nasamoni, que ya no existen, insisto, habían diezmado a una de las legiones de Augusto, concretamente la Legatus Legionis, vamos, la habían destrozado. Bueno, al tiempo, cuando llegó la expedición de castigo, apareció por aquí Domiciano y los exterminó, los persiguió hasta el último rincón, de tal modo que esta frase es famosa suya, consta por ahí, se cita en unos sitios y en otros. Se presentó más tarde en el Senado y dijo algo así como que había curado, es que la traducción tal como se formula en inglés no es exactamente como se lee por ahí, unos
lo traducen así, dicen: quise que los Nasamoni dejasen de existir y ya no existen. Se leen a veces las traducciones en castellano que se leen en las enciclopedias, pero en la versión en inglés la traducción es un poco más sutil. Viene a decir algo así como que les había curado de la existencia o algo así, les había prevenido del peligro de tener que existir, y tener que saquear, es decir, los borró del mapa, los exterminó completamente. Esto no fue lo normal, es decir, muchos de estos pueblos se integraron en mayor o menor medida, comerciaban, hicieron sus vidas más o menos, porque claro, el invasor es el romano, no hay que olvidarlo. El que establece ciudades, trae legiones y comienza a exportar y a civilizar, pues es el romano. Pero es, en fin, es un tema que ya hemos visto en otras clases. La Cirenaica, decía, entró a formar parte del imperio muy temprano. En los tiempos de Ptolomeo Sóter, pues es muy poco después de Alejandro, 100 y pico antes de Cristo, o incluso el 200. Por ejemplo, en la Constitución Ptolemaica de Alejandría, de Egipto, que la redactan los Ptolomeos, ya se reconoce también el estatus independiente de la ciudad y de Pentápolis, de todo el grupo de ciudades. La Cirenaica, en ocasiones, durante el imperio, en ocasiones perteneció también a una provincia integrada con Creta, que es una isla que está aquí encima, y a veces no. Pero en cualquier caso, lo que llamamos Tripolitania y Cirenaica, toda esta franja de aquí, fueron provincias romanas pues durante más de 400 años. Ammiano Marcelino dice de ella en el siglo IV que es una ciudad desierta completamente. El terremoto ocurrió en el 365 y dejó a Cirene prácticamente irrecuperable. El primer terremoto en el 200 y pico sacudió a todas las ciudades, a la mayoría de ciudades de la Cirenaica, principalmente las 5 mayores, las que constituían Pentápolis. Cirene sobrevivió todavía un tiempo, fue reconstruida, pero ya en el terremoto del 365 prácticamente todas quedaron inservibles, y la capital fue instalada en Ptolemais. Por ejemplo, de Cirene, también Sinesio de Cirene, el amigo de Hipatia, dice en el siglo V, es decir, el siglo V, este muere en el 400 y poco, 2 años antes de la muerte de Hipatia, 409 por ahí. En este momento dice que la ciudad de Cirene son vastas ruinas, una ciudad muy grande, pero a merced de la arena, del desierto y de los nómadas, de las tribus